Hola estimados amigos de Desafío Ciudad, muy contento nuevamente por tener un nuevo capítulo de este programa auspiciado por la Fundación 101 Desafío y en los estudios de Ciudad Pro. Estimado Leo Fuente, ¿cómo está usted? Bien, Roberto Neira, una vez más, agradecer siempre, y no lo vamos a dejar de repetir programa a programa, porque cada día son más las personas que nos escuchan en la radio, nos sugieren nombres para invitar, han estado bastante contentos con los invitados anteriores, y se van reproduciendo este programa que está en YouTube, ¿cierto? Y también está en las redes sociales para el disfrute y que todos lo puedan ver. Así es. Bueno, estimado Leo, hoy día, como siempre, tenemos un invitado que va a estar en este programa 2.0 porque estuvo invitado en la primera temporada, pero por la importancia del tema, por la importancia de lo que tenemos que ver hoy día, lo que son los derechos del consumidor, lo hemos querido invitar nuevamente. Y Leo quiere hacer la presentación porque lo conoce muy bien, dijo. Así es, nos conocemos con Patricio Cornejo, abogado, entiendo que también contador del Liceo Comercial Tiburcio Saavedra y creador de esta ONG, Fiscalía del Consumidor, que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor. Cuéntanos, Patricio, ¿cómo nace la idea de crear esta fiscalía? La verdad que estoy muy agradecido, gracias a Dios, de poder estar acá y los felicito por el nuevo programa, la nueva infraestructura. Y la verdad que como temuquense, para mí ha sido un honor poder constituir esta asociación de consumidores. Gracias a Dios estamos abarcando todo el país, porque ahora con la tecnología de internet, los recursos de protección estamos en una campaña contra el ISAPRE, y literalmente estamos trabajando en todo el país. No son muchas causas, pero literalmente estamos en todas las cortes de apelaciones tramitando recursos de protección. Y me gustaría poder expresar ese éxito, también compartirlo con ustedes, puesto que ustedes también nos apoyaron en su momento. Ahora estamos como en la etapa de poder expandirnos en las regiones, las comunas, para efectos de poder defender los derechos de los consumidores. Y claramente esta idea surgió en un estudio de la universidad. Estábamos haciendo un magíster con unos colegas y se verificó que no existen demandas colectivas, o las demandas colectivas que sí se presentaron fueron de una calidad bastante mala, por decirlo así en concreto. Es una oportunidad de crecer en la región y de crecer en el país como un buen temuquense, que no solamente los iluminados de Santiago son los que pueden hacer las cosas por este país. Así es, y eso es muy importante lo que dices tú, Patricio, porque en Temuco no existía, o existen, pero están enfocadas a otros temas. Y específicamente lo que yo he visto de la Fiscalía del Consumidor, que es una ONG, hay que explicar muy bien, porque la Fiscalía puede sonar que sí, es un organismo del Estado, es una organización no gubernamental, que es una asociación de consumidores, que lo permite la ley, y que ustedes han tenido un trabajo fundamental en la protección de los derechos del consumidor establecidos en nuestra legislación, para, digamos, propender, difundir y a la vez actuar en los tribunales ante los atropellos que se ven diariamente en los derechos de los consumidores. Patricio, ¿cómo ha sido este trabajo? Hubo una reforma hace muy poco a la legislación de la ley específicamente, y que tú dijiste fuera de micrófono que era sin diente y muela. Un león sin diente. Un león sin diente, que fue tijereteada en el Tribunal Constitucional. Yo pienso que, bueno, este es un comentario particular, no represento a la Fiscalía, sino que yo asumo mi responsabilidad de estos comentarios. Claramente el mundo empresarial de este país ha manipulado la ley y el reglamento. Incluso como representante de la Fiscalía del Consumidor presentamos un recurso de protección en contra del ministro de Economía, donde la ley 21.081 le dio la facultad al ministro de poder hacer un reglamento para el control de la asociación de consumidores. Con don Hernán Calderón, que es el presidente de Conadeco, hicimos un escrito para hablar con el presidente de la República para ver por qué este reglamento es invasivo. Quiere contabilidad completa, quiere auditoría, y claramente el mundo social es una piedra de tope para poder que la sociedad civil se asocie y puedan crear más asociación de consumidores.
no le piden esa información al empresario y se los piden a nosotros como asociación. Claramente esto es un acto arbitrario. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso, y hace como aproximadamente un mes y medio atrás estuvimos en el Ministerio de Economía con el ministro y el director de CERNAC y un equipo jurídico de Santiago que claramente me dio mucha orgullo ser de región, estar allá representando al país, pero me di cuenta que los tipos no están calificados para poder representar el ministerio y porque no habían ni siquiera mirado el recurso. Es como casi fue una formalidad la reunión, una falta de respeto, porque claramente no leyeron el recurso. Y ahora al final en un tema político se pudo llegar a una negociación con el ministro para poder modificar ese reglamento, porque el reglamento es más fácil que modificarlo que la ley, claramente. Lógico. Y de ahí directamente yo le dije al director de CERNAC que su trabajo estaba mal hecho, puesto que las pymes como consumidor final no se le están respetando sus derechos, porque cuando van a reclamar el CERNAC dice que no pueden hacer reclamos. Y claramente hay una ley que sí autoriza a la pyme ser consumidor final. Y por lo mismo digo que no tiene diente, no tiene muela. CERNAC es prácticamente un buzón de voz. Claro, la única instancia es la mediación. Exacto. Y con respecto a eso, dentro de los casos que te ha tocado llevar, Patricio, a través de esta Fiscalía del Consumidor, tú también has presentado algunos recursos con respecto al tema del transporte. Sí, ese es un buen tema, porque venía recordando que en el capítulo anterior, cuando estábamos en el otro espacio físico del programa, la colusión de la locomoción colectiva. Mira, solamente te voy a dar un detallito. Uno de nuestros invitados anteriormente mencionó esto. Mencionó el tema del transporte público como un gran problema de las ciudades. Y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del consumidor y de lo que fue acusado la Fiscalía de la colusión. Disculpa que te haya interrumpido, sí, Patricio, pero es importante aclararlo para que nuestros auditores sepan que siempre hay un hilo. Y ligarlo también, claro. Sí. Bueno, la colusión es un delito empresarial donde las partes se colocan de acuerdo para manejar los precios y vulnerar la libre competencia. En Temuco y para las casas, toda la locomoción colectiva de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Y con responsabilidad de la institucionalidad. La institucionalidad me refiero al CRM de transporte, el intendente, y claramente esto es una falta de conocimiento técnico, y más encima a estos empresarios los subsidian. O sea, ¿de qué estamos hablando? Este país está al revés. La verdad que, disculpen que me ofusque tanto, pero esa es la realidad de este país y de esta región, donde al empresario que abusa del consumidor, más encima le dan dinero, subsidio, para comprarse nuevas máquinas. La verdad que no... ¿En qué va Eso iba a preguntar, la demanda, la colusión? Ustedes hicieron parte. Legalmente. Cuéntanos un poco, Patricio, para que las personas que están, porque es un poco más técnico esto, ¿qué consistió la colusión? Ustedes se hicieron parte de la colusión, cuenta un poco que la ley los permite esto, sí, ¿y en qué etapa está? Existe también es una crítica al sistema interno, porque los peruanos, que aunque uno los mire como poco menos que son de menos categoría, ellos nos dan 1000 veces ejemplo de poder hacer bien el trabajo, porque la ley del consumidor va de la mano con la protección a la libre competencia. Acá claramente CERNAC con la Fiscalía Nacional Económica ni siquiera se conversan, porque CERNAC hasta el día de hoy nunca se ha hecho cargo en causas de colusión, siendo que la ley sí lo dice. Ahí hay un tema de discusión, pero ellos debieran proteger a los consumidores. Pero ya lo concreto, existe un tribunal que se llama Tribunal de Libre Competencia, que no son los tribunales civiles, sino que son un tribunal especial que protege la libre competencia, y existe una Fiscalía Nacional Económica, que ellos son los que investigan los delitos de colusión. Los casos más emblemáticos en este país han sido la colusión de los pollos, el papel confort, y claramente ahora se está investigando y ya formalizaron, porque estos tipos eran tan burdos para poder cometer el delito que lo hacían por escritura pública. Así que prácticamente ese delito ya de colusión
está aprobado, ahora estamos estamos en la etapa probatoria. El 5 de diciembre tenemos que ir a declarar al tribunal, van a declarar los testigos, y la colusión básicamente consiste en no ingresar nuevos oferentes al transporte público. O sea, nuevos oferentes, que existan Nueva nuevos empresa. empresarios Nueva empresa. o licitaciones. Que no puedan ingresar nuevos micro en realidad. Nuevos operadores, Nuevos digamos. operadores, Claro, claro. de micro. Porque no hay una libre competencia. Acá los tipos se colocan de acuerdo con los precios. Lo único que hacen con su estupidez intelectual de colocarle un precio, no sé, 452 en vez de 450. Y claramente es una colusión. Pero porque son mal asesorados y las autoridades también son negligentes en su comportamiento Sí. de asesoría. Yo la otra vez me sorprendí que vi a la ministra de Transporte, algunos partecores, sacándose fotos muy entretenidas con los empresarios a rayas de micros nuevas. Y uno le llama la atención lo que tú dices, Patricio, como en un país donde, claro, existe lógicamente la presunción de inocencia, nosotros no podemos decir que ellos sean coludidos mientras haya una sentencia judicial que así lo determine, por eso este programa es muy cuidadoso en ese tema. Pero sí coincidimos que el transporte público en Temuco es de mala calidad, lo dicen los expertos en la materia de transporte, los urbanistas, los abogados que se preocupan del tema de los consumidores, y acá tenemos claramente que el día de hoy ni siquiera puede entrar un nuevo operador que se licite un nuevo transporte público. Por eso es muy importante como ustedes hicieron parte, porque esto si no habría quedado entre la Fiscalía, ¿no es cierto? Perdón, la Fiscalía Nacional Económica y el mundo que empresarial. ustedes se presentaron Sí. como también creyentes. Nosotros somos los representantes de los usuarios y consumidores en este caso de la comuna, y claramente nos vamos a oponer a todo tipo de acción que sea de acuerdo reparatorio, disminuir la responsabilidad del mundo empresarial, porque prácticamente, son delincuentes de cuello blanco y delincuentes que abusan del consumidor final, porque prácticamente el sector de Pedro de Valdivia, los recorridos no llegan, no es un sinfín Pero ahí de también irregularidades. no hay también, Patricio, un rol de la Seremi de Transporte No, con claramente respecto la a Seremi, la supervisión de las mismas bases que se licitan para efectos de regularidad, de frecuencia. No, claramente los CEREMES que eligen, ya sea gobierno de acá, no estamos hablando de colores políticos, pero los CEREMES que nombran son gente que no son capacitadas, porque claramente acá en Temuco no creo que el CEREME de Transporte sea ingeniero en transporte. Ni siquiera le he visto su currículum, pero me imagino que no es, porque los ingenieros en transporte son pocos en este país y acá en Temuco yo creo que no hay. Ingenieros en transporte sí existen. De hecho, he hablado con varios, pero el CEREME, el de acá, no tiene idea. Derechamente un tipo que no tiene idea y que un cargo político, solamente eso. Correcto. Como muchos. Sí. No mucho. Ahora, bueno, volviendo a la nueva ley del consumidor, que básicamente, por esas coincidencias de la vida, nos encontramos tres abogados Sí. aquí. Pero lo bueno de eso es que somos Desde el punto de más vista- técnicos y bueno, el nivel usuario, la verdad que me he visto ver tantas irregularidades y sinvergüenzura del mundo empresarial y lo más peligroso, que el consumidor cuando va a reclamar a la empresa lo tratan de ignorante, que cómo se le ocurre. Y lo que uno dice como abogado, como asociación de consumidores, la gente queda con la duda, porque claramente si tú vas al Banco Estado y te hicieron un descuento irregular, le van a creer al funcionario del banco, porque están manipulados para poder mentir. Ahora- Eso es un tema cultural que hay que hacer. Claro, bueno, parte de los objetivos que tiene la Organización de Consumidores es educar, Sí. y hay fondos que se concursan para ello. Pero mi pregunta tenía que ver con lo siguiente, con el procedimiento, porque a lo mejor muchas personas y muchos auditores han ido a reclamar a la empresa. Sí. No consiguen nada, van al CERNAC, no pasa nada en el CERNAC, y tienes que ir a juzgado de policía local. Y vendiendo el monto tiene que ser
patrocinado con abogados. Sí. Y ahí ya muchos vuelven atrás, porque convengamos que a lo mejor entre lo que vas a recuperar versus el costo del abogado y en definitiva el plazo que también eso contempla, te terminas desistiéndote al final del día. Por eso creo que la modificación del CERNAC, se creó un CERNAC financiero, que también casi es lo mismo del otro CERNAC del consumidor, no cumple su objetivo. ¿Cuáles deberían ser tú las herramientas que debería tener el CERNAC para que cumpliera definitivamente con la protección al consumidor, que fue la idea original con la que fue creado? No un buzón de quejas como... La verdad que yo lo que haría derechamente es borrar CERNAC, eliminar CERNAC, eliminar la superintendencia de servicios sanitarios, porque la verdad es un chiste, y hacer algo más concreto, porque la protección al consumidor no existe en este país, es solamente un mundo de estadística. El director de CERNAC se jacta que dice que hay, no sé, 25.000 reclamos, pero son puras estadísticas. ¿Cuántas soluciones? ¿Y cuántas soluciones? La verdad es que a nivel regional se ha presentado una demanda colectiva que se demoró como 8 años tramitarse, y la verdad es que una falta de respeto. Contra Agua Araucanía, esa causa se está en la etapa de apelación, pero no se puede durar 8 años una causa. ¿De qué estamos hablando? Los sanitarios los condenaron porque estaban cobrando tratamiento de agua potable y alcantarillado, siendo que no cumplían y además estaban multados. Y el área de la sanitaria como bien delicada. En Osorno claramente fue un ejemplo malo para el país, y la empresa sigue funcionando. Sí, pues. Sí, aunque lo tenemos. No, incluso más cuando tuvimos la causa esa de la lluvia de caca, mal denominada en esa población. Hablando de Labranza. Sí, Labranza es unas familias que cada cierto periodo de tiempo la planta de tratamiento de la San Isidro contamina, o sea, derechamente en mierda, porque vamos a andar fingiendo la palabra, y física y químicamente no se pudo probar de que era heces, y no quedamos nada. Claro, porque ahí las autoridades dijeron que no y que ahora se presentó, pero al menos hoy día, te cuento, Patricio, que se incorporó la UFRO, ¿ya? El Instituto del Medio Ambiente va a hacer una investigación, se le llevaron algunas muestras para poder determinar definitivamente a través de un organismo técnico y no estatal, que puede ser técnico, pero estatal no sabemos muchas veces cómo se hacen ese tipo de estudios, para que determine definitivamente si la población, los apóstoles y la parte ribereña de Labranza que ha sufrido de este tema, certificar si efectivamente viene de la sanitaria. Y ahí es donde tú haces una crítica clara a la superintendencia. Claro. ¿Quién debería darnos a nosotros la tranquilidad de que se está haciendo una investigación objetiva, o al menos tenga las herramientas para hacerla, porque muchas veces ni siquiera las tienen? No tenemos claridad hoy día qué pasa, y la gente sigue sufriendo un malestar completo en su calidad de vida, e inclusive puede llegar a su condición de salud. No, y antes que se me vaya porque aquí yo descubrí una arista que la verdad que es un vacío legal, que es para un análisis de tesis. En esos recursos de protección, cuando nos fuimos contra la empresa San Isidro, también el recurrido fue la Municipalidad de Temuco, porque claramente teníamos la duda si es que la Dirección de Obra habría controlado la instalación de esa planta. Y, bueno, obviamente el colega contestó lo que corresponde, ¿cierto? Y dice que la ley no existe una ley que obligue a las empresas sanitarias a presentar sus planos, la Dirección de Obra no puede controlar a las empresas sanitarias para instalar una planta, ya sea una planta ledadora de agua servida o todo tipo de plantas, porque son servicios básicos tan importantes que necesitan un control. O sea, si uno quiere hacer una ampliación de una casa, te llenan de multas si no lleváis los documentos, y instalar una planta de tratamiento no te piden ni un papel, o una planta de tratamiento de agua servida. Existen cientos y miles de casos a nivel regional y nacional donde pasa lo mismo, pero eso claramente es un vacío legal y prácticamente un ecocidio que en realidad nos están matando las empresas. Y eso es por culpa de nosotros, porque el legislador y tanto el ciudadano no hace el control ciudadano. Yo quería detenerme en el tema del reclamo, porque seamos bien concretos.
¿Cuál es tu visión con respecto a la educación del consumidor? Que es La una verdad parte que importante. como país en realidad no tenemos una educación financiera porque cuando niños nos enseñan a ahorrar, que debiera ser como lo básico, no sé, pues uno va a otros países, desde que nace la persona ya le abren una libreta de ahorro para la universidad, para viajes, todo tiene un control, educación financiera, pero nosotros no tenemos. Nosotros estamos en un laboratorio de los norteamericanos donde prácticamente el libre mercado acá se instaló, obviamente que fue por la fuerza, pero se instaló, ahora se instaló tan aberrantemente que las personas no compran cosas porque tengan las ganas, sino que porque salió una oferta, y además que el negocio del retail no es que uno compre, sino que uno compre con tarjeta. ¿De qué estamos hablando? O sea que si yo quiero comprarme un par de zapatos, me sale 50.000 pesos. Si lo quiero comprar en efectivo, me sale a 70.000 pesos, pero si me lo compro con tarjeta, me sale más barato porque el negocio al final es que uno está endeudado. Si aquí estamos igual que en la época de las salitreras, los tipos, el dinero, uno lo maneja con las tarjetas. Ese es el problema de este país, que no hay una cultura financiera, al menos en esa área. Ahora, como bien dices tú, cuando falta la cultura financiera y también es cierto, todos hemos pasado por el proceso de decir, con tarjeta cuesta tanto, bastante Sí, menos, por supuesto, sí. que pagarlo en efectivo. Supuestamente, porque al final la empresa ITE es la más abusadora, al menos en esta región. ¿Qué datos tienes tú de eso? En lo concreto, yo no soy mucho de andar con tarjetas, pero ahora como me metí en el rubro, tengo que sacar tarjetas para ver cómo funciona el sistema. Compré una bicicleta, 70.000 pesos, 10 cuotas, precio contado, supuestamente. Me llegó la primera cuenta, 15.000 pesos. Supuestamente era precio contado, tendría que haber pagado 7. Gastos de administración, gastos de todo este tipo, 7.000 pesos adicional en gastos de administración y cobranza. Y la verdad que yo no. Y no solamente es una cuota fija, sino que es variable. Porque han llegado usuarios que mientras más la cuota alta, la comisión es más alta. Así que ahí están haciendo las denuncias en el CERNAC para una demanda colectiva. Pero claramente acá en la región a uno no lo consideran mucho. Ese es el problema, que no estamos muy empoderados y eso es lo que necesitamos, que se empodere a la gente de sus derechos. Y esa es la intención. Nosotros no hemos recibido fondos de CERNAC, pero sí siempre estamos dispuestos a poder capacitar junta de vecinos, jóvenes, niños, los que quieran, estamos dispuestos a poder colaborar. Patricio, ¿sabes tú que yo tuve un tema con la telefónica Movistar? Yo estaba en Estados Unidos y de repente se me corta el roaming y llamo desde Estados Unidos a la empresa y me dicen, no, que tiene un problema, no puedo conectar, se cortó porque usted tiene una deuda de 450.000 pesos con Movistar. Digo, ¿cómo? Sí, es que usted acá... Bueno, al final de cuenta no tuve roaming, me dejaron sin roaming en Estados Unidos durante más de 15 días y llegando a Chile voy a la empresa a ver cuál era el problema. Y el problema era que, según ellos, yo había sacado 3 líneas telefónicas con una deuda de 150.000 pesos aproximado cada una. Y cuando solicito un informe, todas fueron sacadas el mismo día con 3 minutos de diferencia cada una. Ella me dice, bueno, que esto usted la sacó. No, si yo no saqué nada. No, pero que está con su carnet de identidad porque te pide el número de documento. Y yo le digo, pero señorita, si usted recién me le acaba de sacar una fotocopia a mi carnet. Entonces las medidas de seguridad dependen de ustedes. Entonces yo solicito acá que busquen las grabaciones o cómo se logró obtener mi usurpación, o sea, mejor dicho, el delito de suplantación de identidad. Y bueno, lógicamente la empresa me encontró la razón ahora y dicen que están elaborando los descuentos pertinentes porque yo no tuve. Pero ¿quién me paga a mí el problema en un país, ¿no es cierto?, fuera en el extranjero, sin poder comunicarme con mi familia normalmente, sin poder hacer los temas que yo estaba realizando ya, del cual tenía que estar comunicado, por algo había contratado el roaming. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Porque esto es más común de lo que cree uno Sí. que le pasa a las personas. Sí. La verdad que las empresas telefónicas, yo creo que son los que abusan, bueno, en realidad todos los mercados abusan, pero este es como lo más emblemático porque las empresas telefónicas es un negocio masivo, claramente no existe mucho control. Además, como estas empresas son tan grandes que pagan publicidad y claramente cuando uno demanda no va a salir en la prensa, no va a salir en ningún lado porque estos tipos son los que pagan la publicidad. Pero más a lo concreto, claramente esto es una infracción a la ley del consumidor, que se puede presentar una demanda en el juzgado de policía local por la infracción al consumidor, y la acción civil de indemnización de perjuicios puede ser tanto en materia de juzgado de policía local o en sede civil. Lamentablemente el juzgado de policía local es como medio... le falta personalidad al tribunal de policía local para poder indemnizar montos más altos, porque en policía local lamentablemente los montos son bien bajos. Y en sede civil, obviamente, como son más especializados, el monto es más alto. Pero ahí uno puede decidir en cuál de las dos es. Pero claramente es una infracción a la ley del consumidor la situación que te sucedió y peligrosa, porque claramente cuando uno sale del país y estar en el extranjero es bien complejo, y sobre todo si estuviste en Estados Unidos, si uno no maneja el idioma, es más peligroso todavía. Y te voy a decir más. Me dijeron, le vamos a enviar un mail para confirmar su correo electrónico. ¿Sabes cuántos mails he recibido de la empresa Movistar para confirmar mi correo electrónico? Más de 70. 70 mensajes a mi correo electrónico me lo han llenado solicitándome la corroboración de mi correo electrónico. Yo le mandé a través de Twitter 2 veces y me dijeron, envíanos sus datos. Le envié mis datos. Después pasó lo mismo, llegaron como 15 mails seguidos No, que nuevos. estos tipos ya funcionan con un computador, un programa, porque claramente es imposible que un trabajador esté enviando tanto correo. Lo que quiero decir, Patricio, es que, que lo que nos están escuchando, ¿no es cierto, Leo Sí, Fuente? sí. Es que recurran a las asociaciones de consumidores, y en este caso la tuya, que tú trabajas, digamos, llevas una ONG ahí, junto a otros abogados, que dile a las personas dónde te encuentras, porque a veces pasan estas situaciones y ellos no saben a quién recurrir y creen que ya llegando a un tribunal, no tienen los recursos para contratar a un abogado, esto se acaba y que es la invulnerabilidad. No, nosotros claramente, en realidad el chiste es el Bombo Fica que contó en el Festival de Viña que había una persona que le debían plata, que al final pasa 500.000 y la verdad que eso pasa en la práctica. La mayoría... Hay que mal los abogados. Hay que mal el gremio, pero ese un problema ya más personal, pero nosotros como asociación de consumidores claramente el objetivo es poder judicializar las situaciones, que exista una justicia para el consumidor y el costo no lo paga la empresa que cuando pierde. Trabajamos por las costas. Lamentablemente la justicia policía local es bastante lenta, pero al final igual hay justicia. Ahora, claro, al final igual hay justicia y se demoran los procesos, pero este es un tema político, digámoslo con su nombre, así como tú estás siendo súper sincero, Sí. porque recuerde cuando se trató de modificar la ley del consumidor, fueron parlamentarios de derecha que recurrieron al Tribunal Constitucional, porque de ahí les quitaron las atribuciones que pretendían tener, básicamente sancionadoras. No, y la verdad que esa sentencia del Tribunal Constitucional es una aberración porque prácticamente es un bolsillo payaso para que el mundo empresarial el día de mañana pueda recurrir y declare inconstitucional alguna norma de esta nueva ley 21.081, porque fue mal redactada y claramente se puede declarar inconstitucional alguna norma. El Tribunal Constitucional está siendo un problema real en nuestro país. Claramente un problema. El Tribunal Constitucional es un tribunal político. Con más atribuciones que el mismo Congreso. Exacto. Es una tercera sala. Una tercera sala, así que no. O sea, en pocas palabras, pasa a llevar la soberanía popular, porque nosotros elegimos diputados para que legislen. Y para llegar al Tribunal Constitucional no va a llegar cualquier abogado o cualquier estudio, tiene que ser un estudio que se dedique, que tenga tiempo, y claramente los empresarios van a llegar al Tribunal Constitucional. Es carísimo alegar en el tribunal, son pocos los constitucionalistas que
tienen tribunas y son Sí. escuchados en los tribunales, en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, comparto plenamente lo que tú dices y lo que dice Roberto Neira también. Cuéntanos lo último que estuve viendo, pues me interioricé de la Fiscalía, que ustedes están poniendo también los recursos contra el alza de las ISAPRES. No, la verdad que ahí, en este periodo de 3 semanas que hemos presentado recursos en el país, nos hemos, la ISAPRE Colmena, Más Vida, bueno, descubrí que había una ISAPRE que era de los funcionarios del Banco Estado, Ah, sí, sí. la ISAPRE Fundación, bueno, también hay unas ISAPRE que son, que son de Codelco, de los mineros, ya, pero eso es como... La autorización para el aumento del plan del GES comenzaba el 1 de octubre, pero las alzas comenzaron en agosto y septiembre. Y claramente es un acto arbitrario, ilegal, y estoy estudiando la parte penal porque claramente no te pueden descontar antes de que comience a regir el Casi una apropiación Sí, indebida. yo creo que hay una apropiación indebida ahí, pero claramente estamos enfocados para poder cumplir con los requerimientos de las personas dentro del plazo de los 30 días para recurrir. Y claramente va a haber otro recurso por los descuentos anticipados. Y eso es un delito, claramente. Así es. Bueno, estimado Patricio Cornejo, de la Fiscalía del Consumidor, Asociación de Consumidores de nuestra comuna de Temuco, de nuestra región de Araucanía, estamos muy agradecidos de que nuevamente haya aceptado esta invitación, porque es muy importante que las personas se empoderen en sus derechos del consumidor y que sepan que hay una asociación, un grupo de abogados que hacen un trabajo muy importante, que en este caso tú los representas acá en este programa el día de hoy, pero sé que es un trabajo muy difícil, muy complejo, porque tú, como tú lo has dicho, la ley es bastante mala y realmente no protege a los consumidores. Pero esperamos, lógicamente, que tu trabajo siga siendo fortalecido y sean siempre más los consumidores protegidos. Bueno, la pelea es grande. Sí, No lo tienes claro. yo claramente yo soy David contra Goliat y no le tengo miedo a ningún empresario, así que voy a perseverar. Pero Goliat también murió con En algún una momento, piedra y una sí. onda. Agradecerte que estés con nosotros. Personalmente, como digo, te considero un amigo y me gusta lo que tú haces porque tiene bastante esto de quijotesco, de ir en contra de lo establecido, de ir en contra de estos grandes grupos económicos que controlan el país, que a través de un simple cargo en una tarjeta de administración reciben millones mensualmente. Y que nos cuente finalmente cómo recurrir, dónde están ubicados, cómo los ubican, para que la gente que tenga inquietudes y reclamos que hacer puedan recurrir donde ustedes. Ya, físicamente estamos ubicados en calle Lagos 515, oficina 4. Eso queda entre calle Claro Solar y Varas. Limón, perdón. Pero también atendemos gestiones por teléfono, que es al fono 452-60-6395 y nuestra página web fiscaliadalconsumidor.cl, donde podemos agendar entrevistas personales, y tenemos un equipo de señoritas en la oficina que son inmigrantes y muy destacadas, que es la Thaís Carvalho del Brasil y una colega venezolana que es Isis Toar. La verdad que le saco el sombrero a los inmigrantes porque van a hacer un aporte, ya son un aporte y van a ser siguiendo un aporte a este país. Bien, pues Patricio Cornejo, muchas gracias por estar en Desafío Ciudad. Agradecemos a todos nuestros auditores y nuestros televidentes acá de los estudios de Ciudad Pro y con el auspicio de la Fundación 101 Desafío junto a Leo Fuentes y quien habla Roberto Neira. Muy contento que nuevamente haya estado con nosotros. Bueno, estimados amigos, así estamos llegando a un final nuevamente del programa Desafío Ciudad. Hasta luego.